Y la palabra que tenemos es maravillosa. Y hoy quería, continuando con lo que tenemos, pero enfocándolo en la fecha que vivimos, que estamos cerca de fin de año, comenzando un nuevo año, pero en 2 días vamos a estar recordando y celebrando la Navidad. Y como cristianos, debemos tener muy en cuenta lo que es la Navidad, porque es Navidad, se sabe que es Navidad, ¿no es cierto? Pero creo que la mayoría de la humanidad no tiene claro el mensaje de la Navidad, que no son regalos, comida, jolgorio, lucecitas, todo eso sí se celebra como en los cumpleaños. Si bien no es el día exacto, que podemos decir sí en Navidad, el 25 de diciembre, pero bueno, gracias a Dios podemos recordar el nacimiento del Señor. Y como estuvimos viendo, y hoy también queremos enfatizar la importancia de que el Señor mismo oró para que venga su reino, y su reino vino con el nacimiento de Jesucristo también. Allí en aquel día, y como dice en Lucas capítulo 2, versículos 10 y 11, está hablando de esta salvación que tiene que ver con lo que vamos a celebrar. Y allí estaba el ángel anunciando esto que lo sabemos como historia, o lo sabemos nosotros los que estamos en la iglesia desde niños en las clases bíblicas, pero tiene un peso, y tiene que tener un peso en nuestras vidas, sellado con el Espíritu Santo, primero para vivirlo nosotros, y en segundo lugar para compartirlo con aquellos que no lo conocen, comenzando desde los que tenemos cerca hasta los que están más lejos, la familia, el hogar, el día que nos vamos a reunir, porque está bueno que nos reunamos y que pongamos las cosas de Dios primero, pero hay cristianos que se consideran cristianos pero ni oran en la mesa y ni en la Navidad. ¿Y qué van a decir los otros? Lo mejor que tenemos es al Cristo que nació en un pesebre, que murió, que resucitó, y esto es lo que tenemos que proclamar, para que sean salvos, porque los demás, si no saben a dónde se van, al infierno, como todos los que no tienen al Señor. Entonces, ¿qué voy a decir? Ay, no, yo y algunos aceptan tanto las otras tradiciones y no predicamos de este Cristo que tenemos que predicar con todo. Dice la palabra en Lucas 2, 10 y 11, pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí hoy doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esa es la verdadera esencia de la Navidad, que encierra la profundidad de las verdades que no había nadie, ni hay nadie que pueda salvarlo sino a través de Jesucristo. Y los que conocemos ese mensaje tenemos que valorarlo, agradecerlo y cuidarlo. Con temor y temblor, cuidar esta salvación. Es un mensaje que tenemos que considerar, y como sigue diciendo después en Lucas 2:14, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres, porque no hay otra manera de vivir en paz. Dios quiere la paz para nosotros, que haya esa buena voluntad, y Él puso todo lo mejor, aunque nosotros hicimos lo peor. Nos alejamos, pecamos. Él creó al hombre no para que pase esto, ¿sabía? Porque Dios de antemano sabe todo, pero nos dio la posibilidad de elegir. Y hoy te sigue dando y me sigue dando la posibilidad de elegir un Salvador, que es Cristo el Señor. Cuando nació Cristo fue llamado un Salvador, y el único Salvador, del cual no podemos distraernos, mirar otra cosa. Ni aun lo que hacemos vale si Cristo nos reina en nuestra vida cada día, primero como eso, como Salvador. Y esa es la esencia de la Navidad. Fue llamado un Salvador y ha venido a salvarnos ¿de qué? De la muerte, del pecado, de la condenación, del dominio del diablo mismo, del dominio de Satanás. Porque el que no está con Cristo está dominado por el diablo. Si tu vida no está bajo el control de Jesucristo y de la sangre de Cristo, y tu mente la tiene el diablo, no hay un intermedio. Y no, porque la carne
pero alguien lo maneja, o Dios o el diablo. Qué bueno es preguntarnos en esta Navidad, ¿quién me maneja? ¿Quién maneja mi vida, mis pensamientos, mi corazón? ¿Qué tengo yo? ¿Qué esencia tengo de esto? Vino a librarnos del enemigo, de este mundo impío, del temor, de la muerte, de la condenación, de la transgresión, de todo lo que hay en el mundo, cada vez peor. Decimos y observamos que mejor no prender el noticiero, porque es terrible. Está bien que, lamentablemente, no está bien, está mal, que no se compartan cosas buenas que hay. Porque si nosotros tenemos que contar cosas buenas de las que hizo Dios, tenemos infinidad de cosas. Pero también tenemos que orar para que los medios y además nosotros animarnos en el lugar, en el trabajo, en donde pongamos, no sé, los pies, predicar de Cristo. Y no hay que ser cargosos. ¿Cargosos qué? Esa idea te la pone el diablo. Hay que orar y creer en el Señor y actuar primero con la vida. Porque yo voy a ir a predicar si mi vida no es un ejemplo. Pero cuando está el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios se mueve y todo lo que hacemos va a ser dirigido por Él. No a todos le va a gustar, por supuesto. Más vale, va a gustar menos que más. Porque la gente del mundo está en el mundo y se deleita en las cosas del mundo. Y aún los cristianos muchas veces actuamos no como el Espíritu Santo quiere, sino por diferentes cosas. Y entonces no nos gusta, pero qué bueno es aprender a disfrutar de lo que Dios nos dio. Y en la palabra de Dios hay muchísimos relatos, y hablando de Él como Salvador, allí en Mateo, también está en Lucas, está en Mateo, cuando José tuvo la revelación, él estaba de novio, no había tenido ninguna relación íntima con María. Y uno lo sabe ya, allí lo tenemos, pero era un tema muy delicado. Y sin embargo, Dios que es Dios de orden, Dios que es Dios de armonía, como siempre, preparó y prepara todo de la mejor manera para que lo que es la voluntad de Dios se cumpla como Él quiere si nosotros lo dejamos. Y José era un hombre abierto a la voluntad de Dios, así como María. Y dice que le dijo, cuando le habló de que había sido engendrado por el Espíritu Santo, dará a luz un hijo y llamarán su nombre Jesús, porque Él salvará al pueblo de sus pecados. Esa es la esencia de Navidad. El Salvador que viene a salvar al pueblo de sus pecados. Y allí, después lo podemos leer en nuestras casas, describe también la tarea futura del Hijo de María, de la Virgen. Ella fue virgen, sí, pero ella no buscó que la adoren. Hoy la idolatría está al borde del precipicio, pero para todo. No solo para María, sino para otro. ¿Cuánta idolatría hay? Y lo que más separa al hombre de Dios es la idolatría. Hasta dentro de las iglesias evangélicas a veces hay idolatría. Porque si idolatra, una persona, un hombre, un tema, una doctrina. No, Cristo debe ser el centro de nuestra vida. Y a Él, como Salvador, debemos rendirle todo nuestro ser. Como Salvador salvará a su pueblo de sus pecados. El pecado es el peor enemigo del ser humano, porque destruye el alma, destruye la vida. Y el diablo quiere destruirte. Te va a decir, vení, hace esto, hace lo otro. Nadie sabe, nadie se entera, ni lo que pienso. Dios sí. Y es pecado. Lo que es pecado. Y todo lo malo es pecado. Tenemos que resolver eso nosotros delante de Dios, pidiendo perdón y con arrepentimiento. Y más si queremos ser siervos de Dios. Poner primero las cosas de Dios. Si no, nos autoengañamos. Somos sencillamente religiosos. Y la Navidad es el recuerdo, es la entrega, es la aceptación del Salvador, es el reconocimiento de dar toda la gloria para tener paz y buena voluntad, como dice la palabra de Dios, y no seguir en el pecado, porque mediante la muerte expiatoria de Jesucristo, el poder del Espíritu Santo santificador nos transformó. Pero ¿cómo comenzó? Obviamente que desde mucho tiempo antes, ahora vamos a mencionar algo en el Antiguo Testamento,
pero en la carne nació a través de la Virgen, en ese pesebre, en ese establo, en ese lugar que ninguno de ustedes, ninguno de nosotros nació tan pobremente. Él, con su poder, acepta y nos invita a que todo aquel que se vuelva a Él será liberado de la culpa, del pecado, de la esclavitud. Para eso vino Cristo, para eso nació. Y sabía, porque era Dios hombre. Y a veces nosotros tan fácil caemos que Dios nos dé esa sabiduría, ese poder, ese entendimiento para darle gloria a Él y saber todo lo que Él sufrió por vos y por mí. Hechos 26:18 está hablando de esto. ¿Para qué vino Él? Para que abran los ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, en Cristo, perdón de pecados y herencia entre todos los santificados. Para eso vino el Señor, para darnos todo lo mejor, sacándonos de las tinieblas y de las potestades del enemigo. El que está drogándose está bajo la potestad del diablo. El que está en otros vicios está bajo la potestad del diablo. Aquellos que en el hogar maltratan a sus familiares están bajo la potestad del diablo, porque no es la voluntad de Dios. Por más que tengan 24 horas todos los días de semana en la iglesia. Hermanos, es tiempo de que la Navidad sea Navidad en mi vida y no poner primero lo material, no poner primero tantas otras cosas. No hacer el oído sordo a lo que el Espíritu Santo nos diga. Esa es la Navidad. Si sos jovencito, si sos más grande, si sos anciano, es tiempo de decir, Señor, quiero que vos nazcas en mi vida, como Rey de mi vida, como Señor, porque Él nos vino a dar todo para vivir de esa manera y tener herencia entre los santificados. Él es Rey de Reyes y se empobreció para enriquecernos a nosotros. Él nació, nuestro Salvador, allí en ese lugar tan inhóspito. Y fue preparado todo por Dios el Padre. Y Él sabía que venía eso. Pero nosotros somos los que tenemos que saber que la esencia de la Navidad es mucho más que una fiestita. Es mucho más que una mesa llena de comida. Es mucho más que las lucecitas. Está todo lindo. Me encanta. Yo a mi casa la adorno lo más que puedo con luces. Me extrañó este año. Citibel, no sé si donde viven ustedes, pero la zona esta y otras donde paso, no hay casi lucecitas. Están caras, dicen algunos. Yo las tengo porque hace años que las guardo, las cuido, las pongo en una cajita de cuando se podían comprar. Pero me encanta que se celebre la Navidad. Pero al ver este poco eco, porque tiene que ver con todo, digo, la Navidad no se está esperando de la misma manera. Y no es solamente la lucecita, porque puedo tener luces, pero si Cristo no está en mi vida, no tiene nada que ver. Gracias. Pero es reconocer que la Navidad es una fiesta especial, es una fiesta para adorar a Dios. Y como dijimos, en primer lugar, saber que Él vino como Salvador, os ha venido a salvarnos, un Salvador que es Cristo el Señor. En segundo lugar, eso, que es Cristo el Señor. Nació en un pesebre, pero es Cristo. Él ha sido ungido como el Mesías de Dios y el Señor que puede reinar sobre todo y que tiene toda potestad. Aquí en la palabra de Dios en Mateo, capítulo 1, versículo 1, está hablando y vemos la genealogía apropiada que tenía él para ser el Mesías. Había requisitos para que sea el Mesías. El ungido, eso quiere decir Mesías. Mateo 1:1 dice, tablas o libros de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Por eso que digo que nos remontamos a la antigüedad, al Antiguo Testamento. Y aquí el Evangelio de San Mateo comienza con esta genealogía, mostrando el legítimo linaje ancestral de Jesús
por toda la descendencia paternal, porque venía de parte de José, y porque era así la costumbre de los judíos, aunque José no fue el padre biológico, pero sí fue el que junto a María estuvo como padre durante su estadía aquí en la tierra. Mateo 1:16 dice, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Fíjense el orden establecido por siempre de las cosas que Dios hizo, hace y hará. ¿Sabés que para tu vida también tiene un orden? Para mi vida también. Pero vivamos esta Navidad, porque cuando nos deslizamos un poquito de ese orden, perdemos tantas bendiciones. Las perdemos, porque las bendiciones están, pero en la obediencia, en el reconocimiento de este Mesías. Y aquí el Evangelio lo muestra. Aunque José no era ese padre biológico, pero era el padre legítimo que Dios estableció para que acompañe a María, y de pequeños tenemos varios textos que enseñan cómo él vivió y estuvo allí sujeto a sus padres. Dios había prometido que el Mesías sería un descendiente de Abraham, en Génesis 12, después si quieren léanlo, y varios otros textos, y de David, a fin de demostrarle a los judíos que Jesús tiene todo organizado en esta genealogía apropiada para llenar el requisito y ser el Mesías. El Nuevo Testamento confirma esto. La Biblia hay que leerla de tapa a tapa. Y saben que hay mucha enseñanza, que todo nos lleva a esto, a la celebración de la Navidad, que después es consumada en la crucifixión, la resurrección y el Apocalipsis, que es lo que Dios está preparando y que pronto va a volver el Señor a buscar a su iglesia. Desde el principio, la palabra y aún Mateo afirma que Jesús es el ungido de Dios, el Mesías, no hay otro. Que Buda, que Alá, que Mahoma, no. Jesucristo es el único que vino a salvar y es el único que puede, con la gracia y la misericordia, obrar en nuestra vida. Y vino para eso. Si nosotros no lo tenemos en cuenta, cuánta bendición perdemos. En Hechos, capítulo 10, versículo 38 dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Porque Dios estaba con él. ¿Dios está con vos? ¿Dios está conmigo? Qué buena pregunta en Navidad. Si está con nosotros, debemos hacer bienes, llevando la palabra, con sanidad para el alma, dar en el nombre de Jesús libertad a los oprimidos del diablo. Que primero se libre nosotros. Porque si tenemos alguna atadura, hermanos, tenés que doblar rodilla, orar, pedirle al Espíritu Santo que te saque de la vida, de la mente, no sé, lo que sabés que no es de Dios, porque todos sabemos. Cuando ya no sabemos y nos creemos que está todo bien, es porque estamos entenebrecidos, endurecidos, y nos gusta, pero no duramos mucho tiempo así, lamentablemente, porque terminamos perdiéndonos. Y como Dios ungió al Señor, nos unge a nosotros con poder, si nosotros buscamos ese poder. Y la palabra de Dios dice, en el Salmo 110:4, juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Para siempre, el único sacerdote. Un orden totalmente diferente a otros sacerdotes. Rey de justicia, Rey de Salem, Rey de paz. En Hebreos 7, después si quieren, fíjense, ahí está hablando sobre Melquisedec, sobre el sacerdocio de Jesús. Él es el sumo sacerdote que intercede y hizo la obra y la sigue haciendo por cada uno. El que no vive en la victoria no es porque Jesús no le da la victoria, es porque nos gusta vivir en derrota. Hermanos, tenemos que ser una iglesia que crece, una iglesia firme, una iglesia que celebra la Navidad y gracias a Dios, mañana, Dios mediante,
celebraremos en la plaza. Esperemos tener un tiempo. Estamos orando para que el tiempo sea bueno. Y si no, Dios sabrá. Pero oramos y cuando podemos salir tenemos que llevar este mensaje maravilloso para ofrecerlo al mundo que no lo conoce. Un rey de justicia. Él vino como Salvador, vino como Cristo el Señor, vino como sacerdote, como rey para gobernar, guiar y establecer este reino de justicia. Un tiempito atrás estuvimos hablando de lo que es la justicia de Dios. Nada que ver con la justicia del hombre. Queremos y se habla en los medios de la justicia y buscamos... Así somos injustos. No hay justo ni aún uno. Pero en el Señor tenemos verdadera justicia. Todo eso encierra la Navidad, el mensaje de Navidad. Más que todos los regalitos que podamos hacer o que nos hagan. Que no digo que esté mal, está lindo. Me encanta. Siempre me gustó hacer regalos. Me gusta más regalar que me regalen. Me acuerdo que mi mamá me decía de soltera, no vas a tener nunca plata porque regalar. Digo, no, al contrario. Qué bueno es poder. Y ahora se nos va multiplicando la familia, tenemos los hijos, los nietos. Nosotros en nuestra familia paterna, todas las Navidades nos regalamos todo. Lo que podamos, sencillito, ¿no? Pero qué lindo que el mejor regalo es darle el corazón al Señor. Y gracias a Dios, lo más grande que tenemos, que tengo, que toda la familia ama a Dios y están convertidos. Y a la noche cuando nos juntamos para comer hacemos una oración de agradecimiento y contamos algunos testimonios y hacemos el culto familiar. Porque es el mejor día para agradecer al Señor. Recordando el nacimiento de quien vino a salvarnos y vino como rey para gobernar. Y eso es lo que tenemos que agradecer al Señor. Poder celebrar la Navidad con fe, conociendo la esencia de la Navidad. No, bueno, es Navidad. Papá Noel. ¿De dónde salió Papá Noel? Una fantasía. Está bien que los chicos pidan el regalito y regálenle algo, pero el mejor papá está en el cielo. Y Él nos da el regalo de la salvación. Y lo demás, el mundo inventa cosas porque... ¿Saben por qué? Porque, a ver, ¿quién me dice? ¿Por qué? Muy bien, es un comercio. Es un comercio. Fíjense cómo están los negocios. Y está bueno que compren los comerciantes favorecidos. Pero es un comercio. Porque el mundo se maneja en la vanidad, en las cosas vanas. Y eso es lo que quiere dominar para que nos distraigamos y no miremos lo que es la esencia de la Navidad. Pero como iglesia tenemos que estar presentes con un tratado, con un mensaje. Charlaba hoy o ayer, ni sé, con mi vecino. Y le decía, no, a mí no me gusta la fiesta. Dice la fiesta. Y nos juntábamos, sí, digo, pero esta fiesta es una fiesta especial, le metí a la plaza. Algún día va a venir. Es un vecino, como vecino y como familia son excelentes personas, pero lejos del propósito de Dios. Le decía, pero esto es una fiesta, y traté de compartir algo de la palabra de Dios, y se quedó, y digo, Señor, yo le largo la palabra, como cada uno de ustedes, y después estar orando, que Dios los toque. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Callarnos nunca. Predicar y orar, porque sé que necesitan del Señor. Y además, doy gracias a Dios, que las veces que tuvieron necesidades, pero imperiosas, nos han llamado para orar. Este hombre tenía un hijo de 18 años, con una enfermedad incurable. 18 años. Nos pidió oración. Todavía me acuerdo cómo agarrado a los barrotes de la verja de su casa, lloraba. Y ahí oramos y hoy el hijo tiene hijos de 18 años. Porque en ese momento estuvo muy mal, pero Dios lo sanó. Y Dios obró, y Él sabe. Y otras veces, ante un viaje, nos pide oración, o los viajes, ellos reconocen, pero todavía están allí. Pero hay que seguir orando. Al menos nos van a decir que no les hablamos. Que eso es lo que tenemos que hacer.
Dice, no dirán que no hubo atalaya. Atalaya es el que da la voz del mensaje de Cristo. No nos pongamos mal si no quieren o no creen, pero tengamos paz de saber que le hemos hablado. En esta semana, por un lado, con pena, leí en el diario que murió la doctora, que fue médica de todos mis hijos, menos Iván, porque ya estábamos en Citibel, pero los que vivíamos allí en Ensenada. Y excelente mujer. Y ella también era atea, pero cuando vio el milagro que hubo en Maribel y cómo Dios también lo usó en esa situación, y leí en el diario en Los Muertos que decían de ella, cuando no existía el ecógrafo, cuando no existía el tomógrafo, cuando no existía nada, en los avisos fúnebres le pusieron, esta doctora era una doctora excelente y daba los diagnósticos de la mejor manera sin las máquinas que había en ese momento, la doctora Catalina Bernengo. Y pudimos hablarle del Señor. Y ella reconoció que Dios puso su mano en nuestra hija. Y dije, Señor, partió con vos, Dios quiera, porque después muchas veces hablamos, le regalamos una Biblia, bueno, lo que hacemos con la gente que tenemos algún contacto y algún cariño especial. Dios quiera que haya ido con el Señor. Pero todos un día vamos a partir de esta vida. ¿Cómo estamos en la Navidad? ¿Qué seguridad tenemos? Debemos dar gracias a Dios y saber que Él es quien vino y quiere el trono de nuestra vida. El mejor regalo es ese, darle tu vida, tu corazón, tu voluntad. Fue la mejor inversión de mi vida. Jesús vino a buscar a los perdidos, dice la palabra, a dar perdón a quienes reconocen esa necesidad. Porque para pedir perdón tengo que reconocer que hice algo malo. Hay gente que nunca reconoce, nunca pide perdón. Tienen un tema con eso, un tema terrible. Les cuesta porque son duros. Porque cuando uno pide perdón tiene que haber un verdadero arrepentimiento para decir, no quiero hacerlo más. Doy vuelta completa. No importa lo que me haga el otro, pero yo tengo que recibir el perdón de Dios y también perdonar. A sacar de las tinieblas leímos para darnos luz. A destruir las obras del diablo, a sanar. Bartimeo, ciegos, paralíticos. La mujer que estuvo por años atada por el diablo. ¿Por qué? La enfermedad no vino de parte de Dios, Dios permite. Algunas tienen que ver con el pecado de cada uno, otras no, pero Dios puede dar la libertad, pero la enfermedad no es lo que Dios provocó. El diablo, si puede, nos quiere destruir a todos, más a los que queremos predicar de Cristo. Si él pudiera, destruye, pero hay que enfrentarlo, resistirlo. El Señor vino a dar vida y vida en abundancia. San Juan 10:10. El enemigo no vino sino para hurtar, matar y destruir. Pero yo, dijo Jesús, vengo a darte vida y vida en abundancia. San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Creer y entregar todo al Señor y dar la vida. Nació no para que la fiesta se haga, sino nació para que allí en la cruz lleve nuestros pecados y llevó los míos y los tuyos. A Cristo le costó, pero pagó el precio con todo el corazón. A veces, ¿cuánto nos cuesta dejar lo nuestro y hacer la voluntad de Dios? No, hoy porque solo, porque llueve o porque hago algo y abandono la obra que yo me comprometí a hacer. Eso no es ser fieles. Eso es hacer lo que quiere la carne bajo la dirección, ya sabemos de quién. Porque si yo tengo un compromiso con Dios, mi compromiso es con Dios. Nada, nadie lo tiene que alterar. Y no hablo de cuando hay una enfermedad, una imposibilidad. Ustedes saben que hace poquitos meses estuve al borde de la muerte. No podía hacer nada, más que orar y estar con el Señor. Como dice mamá, que en este momento también está un poco delicada, estoy reposando, orando. Yo 12 días en terapia, pero vi la mano de Dios. Y tenía la inquietud de todo lo que había que hacer y lo que podía transmitir, lo transmitía. Y tenía ahí secretarios a todo tiempo.
cuando iba, el ratito que tenía, me acordaba y doy gracias a Dios por cada uno de ustedes y cómo la iglesia siguió, las mujeres, las coordinadoras, todo porque la obra es de Dios. Yo no podía. Hubiera querido estar en cada una de las cosas que me había comprometido, pero dije, Señor, esto lo tengo acá, y ahí Dios me permitió hacer lo que Él quería. Y me dio vida, y hasta aquí estoy, no sé hasta cuándo. Tendrán que seguir aguantándome. Pero que Dios nos ayude, hermanos, a que la Navidad sea eso, la seguridad de hacer la voluntad de Dios cada momento que podamos, y no distraernos dejando lo que es primero. Andar en amor. Romanos 5:8 dice que muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Él murió por nosotros. Y también nos manda en Efesios 5:2 que andemos en amor como también Él nos amó. Esa es la Navidad. Amar primero a Dios y también a los demás. Se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio en olor fragante. Entregó su vida como ofrenda. ¿Qué ofrenda le diste? ¿Qué ofrenda le doy? ¿Qué ofrenda le vas a dar en Navidad? Está bueno preguntárselo. Que esta Navidad sea, Señor, te ofrendo mi vida, y si algo no hice, que lo pueda hacer. Porque ¿saben lo que dice la palabra de Dios? Él vino a darnos todo. Y en 1 Corintios 2:9 también nos enseña que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, ni en la mente las tenemos, Dios ha preparado para aquellos que le aman. Dios tiene lo mejor en esta vida y en la eternidad para los que le aman. Y amarle es obedecerle. Obedecerle es servirle, seguirle. Hay maravillas para quienes aman y obedecen y viven en el temor de Dios. Qué bueno es tomar esa decisión y que la Navidad sea eso, sea una entrega, sea una disposición del corazón para no pecar, Señor, porque tú pagaste un precio muy alto. No solo el nacer en un pesebre, sabemos todo lo que vivió, sabemos cómo murió, sabemos cómo se entregó. La copa fue muy amarga, pero dijo, Señor, que se haga la voluntad del Padre. Qué bueno es aprender ese verdadero ejemplo y que esta vida abundante, de la que habla en Juan 10:10, esté en nuestros corazones para transmitir la abundancia de la vida a los demás. Tomar la decisión de cambiar en los errores que tenemos. Tomar la decisión de seguir las pisadas del Señor. No religiosos, que no nos engañen la religión. Los fariseos, los judíos, eran muy religiosos, cumplían con todos los ritos. Pero ¿qué le dijo el Señor? Sepulcros blanqueados, hijos del diablo. Así hablaba. Y no podía ser tan duro. La decisión es de cada uno, pero si no te lo dice el Señor, ¿quién te lo va a decir? Igual ellos no querían escuchar. Y no hay peor sordo que no quiere oír. Pero la Navidad vino para dar salvación. Y no para que nosotros cumplamos con un rito o celebremos con una mesa linda. Sí, celebremos el nacimiento, entregando el corazón, entregando todo. Porque nosotros no somos de nuestro padre el diablo, como dice allí que les dijo el Señor en 1 Pedro 2:9-10 a aquellos religiosos. Nosotros, si hemos aceptado a Cristo, tenemos que hacer la voluntad de Dios. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llama o que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Somos todo eso. Y después el 10 agrega, somos su pueblo porque alcanzamos su misericordia. Vos no merecías nada, yo no merecía nada, pero somos parte de su pueblo, de la Iglesia de Cristo, porque alcanzamos misericordia, ese amor maravilloso. Por eso que debemos vivir reconociéndole, con esa necesidad única de decir, Señor, yo te busco, todo lo que tengo alrededor, por más valor que tenga para el mundo, no tiene valor si no te tengo a vos en mi corazón y hacer tu voluntad.
porque las virtudes de aquel que es todopoderoso estarán en nosotros si hacemos su voluntad. Primero vivirlo y después anunciar para que muchos salgan de las tinieblas a la luz. ¿De qué lado estamos? ¿De la luz o de las tinieblas? Nos damos cuenta sencillamente autoevaluándonos. ¿Mis obras de qué son? ¿De la luz o de las tinieblas? De una Navidad llena de luz, sabiendo que os ha nacido un Salvador que es Cristo el Señor, que vino a sacarnos de las tinieblas, que dio todo, que no le importó empobrecerse para enriquecernos, sino que vino a buscar lo que había perdido. Terminando, recordemos que así como el ángel dijo a José, y nos dice a nosotros y en varios textos más, os ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Y eso se logra cuando el Salvador gobierna nuestra vida. Primero, como Salvador. Segundo, como Cristo el Señor, el dueño, el amo absoluto. Allí, tercero, como sacerdote, afirmando que el Mesías, el ungido de Dios, es el que también nos unge con Espíritu Santo y obra en nosotros. Vino a dar perdón, a sacar de las tinieblas, a destruir las obras del diablo. Y en Cristo somos más que victoriosos. De cada uno depende poner su vida, el corazón y todo en el altar. Y que esta Navidad podamos hacerlo con la libertad que Dios quiere para tener una verdadera Navidad con Cristo. Amén.